Hola miembros del proyecto Libro Azul, ¿cómo están? Espero que estén bien en base a la escala de encuentros cercanos. Y primero que nada, sí sé que este vídeo lo había subido como mi primer vídeo con el que inicié este canal, pero les seré sincero, ese vídeo la verdad sí era malo en cuanto a edición y soundtrack. Pero claramente iba iniciando y apenas estaba conociendo el cómo editar y hacer vídeos en YouTube, y bueno, por eso decidí el subir nuevamente la serie de Proyecto Libro Azul. Estos vídeos pueden considerarlos remake de los vídeos originales. Pero la diferencia es que en esta ocasión abordaremos los casos reales de los avistamientos en los que se basa cada episodio de Proyecto Libro Azul, y además el saber en qué se diferencian del avistamiento original a su adaptación vista dentro de la serie. Y bueno, sin más que decir, abordemos el primer caso que Proyecto Libro Azul investiga en la serie, que es llamado La Pela de Perros de Gorman. Disfruten el vídeo. El caso Gorman fue un evento, o mejor conocido el combate aéreo de Gorman, fue un incidente ovni ampliamente difundido que tuvo lugar el 1 de octubre de 1948 en los cielos de Fargo, Dakota del Norte, en la que el miembro de Proyecto Libro Azul, el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, Edward J. Ruppelt, escribió en su exitoso e influyente libro Informe sobre objetos voladores no identificados que el combate aéreo fue uno de los 3 incidentes ovni clásicos de 1948 que demostraron a los especialistas de inteligencia de la Fuerza Aérea que los ovnis eran reales. Si se preguntan quién es el capitán Edward J. Ruppelt, es que inspiró al capitán Michael Quinn en la serie. En cuanto a la explicación oficial de la USAF, Fuerza Aérea, Proyecto Libro Azul, que el combate aéreo de Gorman había sido causado por un globo meteorológico iluminado. Otra diferencia es cuanto al testigo de este evento, ya que el nombre del testigo, que es decir Henry Fuller, en realidad este es personaje creado para la serie basado en el testigo original. El testigo verdadero de este evento se llamaba George F. Gorman. A continuación escucharemos el incidente que inspiró al primer episodio de Proyecto Libro Azul. Gorman informó a la torre que perseguiría el objeto para determinar su identidad. Aceleró su Mustang al máximo, entre 560 y 640 km por hora, pero pronto se percató de que el objeto se desplazaba demasiado rápido para alcanzarlo en línea recta. En su lugar, intentó interceptarlo mediante giros. Gorman giró a la derecha y se aproximó al objeto de frente a 1524 metros de altura. El objeto sobrevoló su avión a una distancia aproximada de 152 metros. Gorman describió el objeto como una simple bola de luz de entre 15 y 20 centímetros de diámetro. También observó posteriormente que, al aumentar su velocidad, el objeto dejó de parpadear y su brillo aumentó. Tras la casi colisión, Gorman perdió de vista el objeto. Cuando lo volvió a ver, parecía haber girado 180 grados y se dirigía de nuevo hacia él. El objeto inició entonces un ascenso vertical repentino. Gorman lo siguió en su propio ascenso pronunciado. A 14,000 pies, su P-51 entró en pérdida. El objeto aún se encontraba a 2000 pies por encima de él. Gorman realizó 2 intentos más para acercarse al objeto, sin éxito. Pareció realizar otro pase frontal, pero se desvió antes de acercarse a su casa. Para entonces, el objeto ya se había desplazado sobre el aeropuerto de Hector. En la torre de control, el controlador aéreo, L.D. Jensen, observó el objeto con binoculares, pero no pudo distinguir ninguna forma o figura alrededor de la luz. Se le unieron Cannon y su pasajero del Piper Cub. Habían aterrizado y caminado hasta la torre de control para observar mejor el objeto. Gorman continuó siguiendo el objeto hasta que se encontraba aproximadamente a 25 millas al suroeste de Fargo. A 14,000 pies de altura, observó la luz a 11,000 pies. Entonces se lanzó en picado hacia el objeto a máxima potencia. Sin embargo, el objeto ascendió verticalmente. Intentó perseguirlo, pero lo vio desaparecer de su campo de visión, siendo avistado por última vez a las 21:27. En ese momento, Gorman interrumpió la persecución y voló de regreso al aeropuerto de Hector. Días después de este evento, el 23 de octubre de 1948, Gorman prestó declaración jurada sobre el incidente ante los investigadores. Su declaración fue reproducida con frecuencia durante décadas en numerosos libros y documentales sobre ovnis. La declaración decía:
Estoy convencido de que sus maniobras fueron premeditadas. Estoy aún más convencido de que el objeto se regía por las leyes de la inercia, ya que su aceleración era rápida pero no instantánea, y aunque era capaz de girar con bastante precisión a considerable velocidad, seguía una trayectoria natural. Al intentar girar con el objeto, perdí el conocimiento momentáneamente debido a la velocidad excesiva. Me encuentro en buen estado físico y no creo que haya muchos pilotos, si es que hay alguno, que pudieran soportar el giro y la velocidad del objeto y permanecer conscientes. El objeto no solo era capaz de superar a mi aeronave en giro y velocidad, sino que también era capaz de alcanzar una pendiente ascendente mucho mayor y mantener una velocidad de ascenso constante muy superior a la de mi aeronave. En la serie es Proyecto Libro Azul quien investiga este avistamiento, pero en realidad que quien investigó este evento a profundidad fue el Proyecto SIGINT, siendo este uno de sus primeros casos en ser investigados por la Fuerza Aérea, ya que este caso fue la prueba de que algo desconocido estaba sucediendo en los cielos durante ese año, y que daría como sucesores a los proyectos Grudge y Libro Azul, ya que la serie adapta libremente este avistamiento ovni, pero en realidad fue el Proyecto SIGINT que investigó este caso. Llegaron al aeropuerto de Héctor para entrevistar a Gorman, Cannon, su pasajero y al personal de la torre de control. Los oficiales también revisaron el T-51 Mustang de Gorman con un contador Geiger para detectar radiación. Descubrieron que el Mustang era considerablemente más radiactivo que otros cazas que no habían volado en varios días. Como curiosidad, en la serie este dato también es mencionado por Hynek en la serie. Esto se interpretó como evidencia de que Gorman había volado cerca de un objeto de propulsión nuclear. Los investigadores de la USAF también descartaron la posibilidad de que el objeto luminoso fuera otra aeronave, cazas Vampire canadienses o un globo meteorológico. Su conclusión inicial, escribe el historiador de ovnis Curtis Peebles, fue que algo extraordinario le había ocurrido a Gorman en los cielos sobre Fargo. Sin embargo, una investigación posterior realizada por el personal del proyecto SIGINT pronto reveló fallas en la evidencia. Un avión que vuela a gran altura en la atmósfera terrestre está menos protegido de la radiación que uno que vuela a nivel del suelo. Por lo tanto, las lecturas del contador Geiger se consideraron evidencia inválida para afirmar que el objeto luminoso era de propulsión atómica. Además, el Servicio Meteorológico Nacional reveló que el 1 de octubre había lanzado un globo meteorológico luminoso desde Fargo a las 20:50. Para las 21, el globo se habría encontrado en la zona donde Gorman y los pasajeros del Piper Cub vieron por primera vez el objeto luminoso. Los investigadores del proyecto SIGINT también creían que los increíbles movimientos del objeto se debían a las propias maniobras de Gorman mientras perseguía la luz. Las maniobras del objeto eran una ilusión producida por los movimientos del caza de Gorman. Otras explicaciones es que Gorman pudo confundir estrellas con ovnis, pero les pregunto, ¿creen que de verdad un piloto experimentado que sabe distinguir lo que ve, se haya confundido persiguiendo estrellas? No lo creo. El caso Gorman al final fue catalogado por el proyecto SIGINT y sus sucesores, el proyecto Grudge y el proyecto Libro Azul, como causado por un globo meteorológico iluminado. Y bueno, las secuelas a este avistamiento ovni fue ampliamente cubrido por medios cobertura a nivel nacional y contribuyó a la oleada de avistamientos de ovnis a finales de la década de 1940. Si bien algunos investigadores de ovnis, como James E. McDonald y Donald Keough, discreparon con las conclusiones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y siguieron considerando el caso como no resuelto, ya que cómo es posible que un piloto aviador con experiencia en los cielos no haya distinguido que lo que tenía enfrente era un globo meteorológico. Actualmente el caso Gorman se considera como el avistamiento como el informe de ovnis más sobrevalorado en los inicios del fenómeno.